Dios los bendiga, amados hermanos. Eh, Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí para dar la clase número 12, la Timoteo y Epafrodito, ejemplos de servicio. La verdad, como sabemos, seguimos estudiando el libro de Filipenses, capítulo 2. Y de inmediato vamos a la afirmación fundamental. La característica más noble y notable en el servicio cristiano es la empatía. Y como ustedes saben, la empatía es la capacidad de uno ponerse en el lugar de otro. Ese es el principio de empatía y es un principio que es muy atesorado en todo lo que tiene que ver pues con la vida cristiana. El versículo para meditar el día de hoy es: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso está en Filipenses 2:20. Vamos a tener una clase donde vamos a seguir viendo ese énfasis del apóstol Pablo en el servicio. Primero ya lo decía como ejemplo de lo que Jesús ha dicho por nosotros, lo vamos a ver ahora con Timoteo y Epafrodito. Pero vamos a la lectura en clase que está en Filipenses 2, del 12 al 20. También vamos a leer una lectura adicional a esta, que es importante para que tengamos en contexto lo que se quiere discutir en la clase de hoy. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con el temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a entender eso, que es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. El 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Miren qué enseñanza tan linda. Y 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asimismo, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo ya pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Timoteo y Epafrodito, aquí vamos a la otra parte que se habla aquí de Timoteo y Epafrodito. Dice: espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo el mismo con vosotros que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahí estoy leyendo porque continúa la historia. La segunda parte de la clase tiene que ver con esto, Filipenses 2 del 21 al 30, porque todos buscan lo suyo propio. Mire esto: no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, se refiere a Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este, se refiere a Timoteo, espero que enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Luego empieza a hablarle de Epafrodito. Aquí estamos en el 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, porque yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, tened en estima a los que son como él, porque por la obra Dios estuvo próximo a la muerte, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en servicio por mí. Así que ven que es una lectura, vamos a ver que una enseñanza muy importante de ese ejemplo de servicio, ¿verdad? La clase pasada, yo sé que hace un tiempo que no nos reunimos, pero la clase pasada hablamos de lo que hizo Cristo por nosotros, la kenosis, le decíamos, ¿no? El hacerse carne, dejar su gloria de Dios y venir a hacerse como hombre solo por amor hacia nosotros, ¿verdad? Y ese gran ejemplo que nos dio Pablo en esta primera fase, lo va a enfatizar ahora traduciéndolo a lo que Timoteo y Epafrodito representan para él. Mucha gente piensa que para Dios
era fácil por ser Dios tener la capacidad de amar tanto al hombre. Por aquí vemos ejemplos de personas como usted, como yo. Timoteo y Epafrodito eran personas que replicaron el modelo de Cristo a pesar de sus debilidades y fragilidades, así dejándonos saber que el ser empático, el servir, el poner a otro como objetivo de tu servicio es posible aún en la humanidad y en la normalidad que nos arropa. Y yo creo que ese era el énfasis que quería hacer el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo sí, en el capítulo 2 de Filipenses, nos va a hacer énfasis en varios conceptos. Y uno es el concepto de la obediencia. Imperativo es algo que tiene que hacerse por obligado. Usted no tiene opción de no hacerlo. Así que hay un imperativo. Un imperativo, usted debe ocuparse de la salvación, pero con una prioridad, con un temor y temblor. Y ahí vamos a definir esas palabras de temor y temblor, ¿verdad? Que se definen muy bien. Es ese temor de yo lo hago porque temo a Dios, porque sé que Él es poderoso, porque hay una consecuencia buena. Así que es con temor y temor, con respeto, vamos a tomar vamos a tener esa actitud en cuanto a nuestra salvación. Dice, el texto comienza con un por tanto, donde está mezclando lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? En el capítulo 1 y en el 2 lo junta y empieza por tanto y de manera, para que enlaza la enseñanza inmediata del servicio de Cristo, que le dijera kenosis, lo que vimos en la kenosis, a lo que es, a lo que quiere enseñar Pablo ahora. Pablo dice que apela a la mente y al corazón cuando pega con un tema, cuando uno dice, amado mío, mira papá, mira, ven acá, nene. Esa expresión que usamos nosotros, los puertorriqueños usamos mucho, ¿verdad? Para ganar la confianza, para decir, te quiero dar un consejo, ¿verdad? Te da esa, te invita a ese pensamiento. Pablo usó aquí, amados míos. Y inmediatamente el escritor de los filipenses fue nos dice la clase que los filipenses fueron personas que aparentemente fueron bien fieles, muy fieles. Dice que daban testimonio de la fidelidad del Evangelio. Pero ante la ausencia de Pablo, aparentemente surgió algunas situaciones de falta de unidad, que es lo que se atiende en esta carta. Y aquí hay una gran enseñanza. Recuerden que a veces los grupos y las personas se comportan de una manera cuando el líder está y otra cuando el líder no está. Y aquí Pablo hace una referencia a que espera que las personas se comporten cuando él no está tan bien como cuando él está. Así que Pablo le insta a ocuparse de su propia salvación con temor y temblor. Los estimula a que, miren, tengan esto como una prioridad. Recuerden que el tema de la salvación es algo muy, muy importante para nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Y esto pues lo hace de una manera pues muy, muy importante, porque lo que les dice es asegúrense de que ustedes se ocupan de su salvación. En la parte B de este curso, vemos entonces cómo él nos invita a ser irreprensibles, sencillos y sin tacha. Aquí tenemos otro imperativo. El primero es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El segundo nos habla a ser irreprensibles. El versículo 14 nos presenta la palabra que debemos hacerlo todo sin murmuraciones. Decía acá, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Murmuraciones como uno protestando, ¿verdad? Quejándose. Nos invita a que salgamos de esa actitud. No hay cosa peor que un creyente que hace las cosas a regañadientes, sino que la persona lo hace con voluntad, con alegría, con denuedo. El versículo 15 nos insta a ser irreprensibles. Irreprensible es alguien que no se da en cuenta por dónde agarrarlo. Son personas que lo hacen todo bien, ¿verdad? Sencillo, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y a resplandecer como los minerales. Mire, esta cualidad de ser irreprensible es algo que la gente nota. Es lo que la gente, cuando usted está guiado por el Espíritu, usted motiva a otras personas a que sigan el Evangelio, porque la gente ve la actitud que usted tiene, y eso lo hace querer y da testimonio de lo que usted realmente es. Y esa actitud de irreprensibilidad, o sea, que usted no se encuentre nada malo en usted, lo hace ideal. Y eso, mire, lo podemos ver en nuestro trabajo, lo podemos ver en nuestra casa, lo podemos ver como padres, como hijos, como empleados.
la gente no tenga nada malo que decir porque somos personas irreprensibles, personas sencillas. Versículo 16 al 18 inmediatamente nos da otros consejos. Es una exhortación a asirnos de la palabra, ¿verdad? No hay tal forma de uno ser efectivo si no conoce la palabra de Dios. Para mí, le digo, una de las cosas que a mí me gusta más de dar clases es que me obliga a estudiar la palabra. Y eso me ayuda a mi vida diaria. Y ciertamente Pablo nos exhorta hacia eso. Y él hace mucho énfasis en esto, de que la palabra es la vida, para que en el día de Cristo se pueda gloriar Él también y que pueda sentir que su trabajo no fue en vano. Como pueden ver ahí, no quería que pensar que todo su trabajo en el Señor fue en vano, sino que la enseñanza que le dio, que el ejemplo que dio esta gente, dio un fruto. Así que Pablo consistentemente ha dicho, estaba dispuesto a sacrificar y padecer por la causa del Evangelio, y ciertamente no solamente estuvo dispuesto, sufrir, padeció por la causa de Jesucristo. De hecho, cuando escribió esta carta, estaba preso por el trabajo que estaba haciendo, ¿verdad? Y invita, aquí usa él su ejemplo, invita a que también ellos estuviesen gozosos por lo que Dios estaba haciendo en la gente. Les puedo decir que no hay cosa que le agrade más a uno que uno ver cómo Dios obra en los otros. Eso regocija, lo veo yo con mis estudiantes en mi clase, lo veo yo en la iglesia, los hermanos que se recién convierten. Es un gozo verlos cómo crecen en el Señor, y yo imagino que sentía eso también. De inmediato pasamos a la segunda parte de la clase, que es un ejemplo muy bonito de dos individuos gentiles, los individuos gentiles, o sea, que conocieron al Señor por medio del apóstol Pablo, no que tuvieron la experiencia de verlo, de que lo conocieron por testimonio del apóstol Pablo, de cómo estas personas se dieron al servicio y cómo ellos fueron estimados por el apóstol Pablo de una manera tal que realmente son un gran ejemplo, porque una cosa es lo que el Señor nos dio como ejemplo, amándonos a nosotros, haciéndose hombre y viniendo a morir por nosotros, pero aquí Pablo enfatiza y extiende ese ejemplo a estas dos personalidades que son Timoteo y Epafrodito. Primero vamos a coger a Timoteo, que ya era un personaje que ya habíamos estudiado anteriormente en varias clases, y saben que Timoteo, recuerden que era hijo de un padre griego, de una madre judía y una abuela judía. Y esas madre y abuela criaron a Timoteo en el principio en un conocimiento de judío, con su papá era griego. Y Pablo le predicó y bueno, lo discipuló. Inclusive el pobre Timoteo hasta inclusive lo circuncidaron para no ser piedra de tropiezos a aquellos que eran más débiles en la fe, ¿verdad? Ellos no creían que tenía que ser circuncidado, más sin embargo, para evitar las contiendas fue circuncidado, y Timoteo estuvo dispuesto a eso. Así que Pablo identifica a Timoteo como alguien que sinceramente se interesaba por los creyentes. Fíjese esto, dejarse circuncidar para no ser ocasión de caer. Hay que tener ánimo, ¿sabes? Hay que tener ánimo. Eh, eh, y ciertamente Timoteo era una persona con una actitud de tratar de que el que estaba frente a él no tuviera reparos de las acciones de él. Un principio empático tremendo. Timoteo fue un fiel servidor, no como otros buscaban los hijos, sino que él buscaba tratar de agradar al otro, al punto de bien, que se dejó circuncidar, aunque posiblemente no había necesidad de hacerlo, porque ya las obras de la ley ya no estaban operando sobre la nueva etapa que tiene el creyente, pero Pablo le dijo, mira, vamos a evitar los problemas, yo me debo hacer de eso. Los filipenses conocían muy bien la trayectoria de Timoteo, y también la de Pablo, y obviamente apreciaban esa relación que había entre ellos. Y esto una vez más, mire, cuando uno está en la comunidad de fe, ¿verdad? Ya sea que usted está en una posición de liderato, como estamos algunos de nosotros, quizás en los maestros, o como sea, la gente se fija mucho en la interacción que uno tiene entre los hermanos. Por ejemplo, la gente se fija en la interacción que tenemos con otros pastores, la gente se fija en la interacción que usted tiene con su maestro, cómo usted trata. Por eso debemos ser respetuosos, debemos ser pendientes de ser personas que edificamos en la casa,
hay que tener cuidado de no crear la discordia y la separación en la iglesia por las cosas que decimos o hacemos versus con las otras personas. Aquí vemos que Timoteo y Pablo tienen una relación muy bonita, muy especial, y eso impactaba a los feligreses. Y ciertamente, pues aquí lo dice, Pablo habla muy bien de Timoteo y lo muestra como un ejemplo de una persona que estaba dispuesto a darlo todo por los demás. Y esa es la gran enseñanza que vemos en Timoteo, a tal grado que Pablo lo envió muchas veces a atender varias congregaciones, como lo habíamos dicho ya anteriormente en las clases pasadas. Así que Timoteo, un gran ejemplo de empatía. En este caso, vamos al siguiente ejemplo, que es Epafrodito, un caso muy particular, un nombre muy pagano, ¿verdad? Porque el nombre de él significaba, ¿verdad? Que era honrado por Afrodita, y Afrodita es una diosa romana, pagana. Así que todo pareciera indicar que los padres de Epafrodito eran personas que no eran creyentes, sino que más bien eran devotos a Afrodita, la diosa del amor. Pero Pablo presenta a Afrodita, a Epafrodito, perdón, como un fiel servidor de él, como una persona digna de imitar, lo cual nos da testimonio de que Epafrodito realmente tuvo un gran encuentro con el Señor. Epafrodito había aprendido del verdadero amor en Cristo y fue transformado. Eh, Aunque van a ver que los trabajos que le puso, las tareas que tenía Epafrodito, una de ellas era pues ser servidor de Pablo mientras estaba preso. Tenía que llevarle una ofrenda mientras Pablo estaba preso. Era una persona que era de servicio y la congregación lo reconocía así. Lo curioso es que dicen que él, no dice, no, la palabra dice que se enfermó, ¿verdad? En algún momento el hombre se enferma. Y eso lo hizo de alguna manera, pues, limitó su capacidad de poder servir a Pablo en la situación. Estuvo enfermo, estuvo a punto de morir. Pablo mismo dice en la expresión que estuvo a punto de morir por la causa del Evangelio. Y hay quien dice que él hasta no pudo cuidar tanto de Pablo porque se enfermó. Mas, sin embargo, Pablo lo tuvo en mucha estima. Si ustedes ven en la lectura en clase, van a ver que habla ampliamente de los diferentes calificativos que se le dio a Epafrodito allí por ser una persona que realmente se dedicó al servicio sincero de, ante Pablo, ¿verdad? Le decía, le llamó hermano, le llamó colaborador, compañero de milicia, le llamó mensajero, eh, servidor de mis necesidades. O sea, que ciertamente Epafrodito fue una persona muy importante durante el sufrimiento de Pablo, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que estos dos ejemplos, Timoteo y Epafrodito, fueron dos modelos de servicio abnegados por el Evangelio. Algo que se ha enfatizado en la carta de los Filipenses y algo que es importante en el día nuestro. Nosotros tenemos una congregación de servicio, de ver la necesidad de ser sensible hacia los demás y poder pensar en los otros antes que pensar en nosotros mismos. Ambos fueron muy conocidos en la iglesia de Filipo y sin duda alguna era que lo que Pablo quería es crear y usar estas dos personas como ejemplos para que sepan la importancia de estar firmes en la fe, estar firmes en la unidad de propósito, estar firmes en la voluntad de Dios. Es muy importante que entendamos, nosotros, por nosotros mismos, nosotros no tenemos la capacidad de ser fieles a Dios. El Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad. Es el que pone el querer como el hacer, como decía en los versículos de la lectura en clase, ¿verdad? Filipenses 2:13, porque Dios es el que es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos permite a nosotros lograr hacer la voluntad de Dios. Pero fíjese, el querer, hay algo que yo me gusta enfatizar, ¿verdad? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Y es importante que usted sepa, usted puede querer hacer algo, pero
de querer hacerlo son dos cosas, y el Espíritu Santo es el que me inspira a hacer las cosas. Así que una cosa es el querer, pero la otra cosa es el hacer, ¿verdad? Y yo creo que eso es una bendición que recibimos del Espíritu Santo. Y Epafrodito y Timoteo dieron testimonio que son personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo los usó de ejemplo en ese contexto porque realmente entendemos que eran personas de servicio, de personas que se daban para que los otros tuvieran aquello que necesitaban, aunque se representara un sacrificio para ellos. Así que esta clase, ¿verdad?, que lo que persigue es darnos esa demostración de servicio, es importante que meditemos sobre esas realidades, meditemos en esos imperativos, ser irreprensible, ¿verdad?, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y ver esos ejemplos de Epafrodito y Timoteo como ejemplos de servicio. Así que esa es la clase del domingo que viene. Espero que les sirva y que podamos aprender y seguir poniendo nuestra voluntad en las manos del Señor. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga.